Amén. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Vamos a dar inicio al culto de esta noche, creyendo que el Señor hablará grandemente a nuestras vidas. Reciban saludos, hermanos, de cada uno de los que estamos aquí. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a abrir nuestra escritura, por favor, hermanos. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número del 4 al 9. Deuteronomio, capítulo número 6, versículos del 4 al 9. Dice la bendita palabra de nuestro Señor: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuevamente, hermanos, versículo número 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche nos ponemos en sus manos, Señor, pidiéndole guía y dirección, que su Santo Espíritu, Señor, sea con cada uno de nosotros, que su palabra, Señor, sea una palabra preciosa, una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Señor, bendiga la vida del pastor, Señor Armando, hable a través de su vida, bendito Dios. Padre, de igual manera, Señor, queremos pedirle que esta alabanza, Señor, llegue a usted, bendito Dios, que toque su corazón, Señor, que por medio de ella, Señor, nosotros como los que están viendo esta transmisión, Señor, puedan, Señor, tocar tu corazón, Señor, ministrarle, Señor, darle adoración a usted que lo merece todo, que entregó todo, bendito Dios, por cada uno de nosotros. Padre, reciba toda la gloria, toda la honra y alabanza, bendito Dios. Se lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bendito eres, Señor. Te adoramos, mi Dios. Padre eterno, recibe la alabanza, Señor. Eres precioso, Señor. Nadie como tú, Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra. Piensa en nuestro Dios Todopoderoso, quien cuida y guarda de nosotros. Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Amarás al Señor de todo tu corazón, uno es el Señor. Amarás al Señor de todo tu corazón, uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Amarás al Señor de todo tu corazón, uno es el Señor.
mandato es amarle, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra alma. Amar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Oh, mi Cristo, bendito eres, Señor. Señor, de todo tu corazón. Uno es el Señor. Amarás al Señor de todo tu corazón. Uno es el Señor. Amarás al Señor de todo tu corazón. Uno es el Señor. Así es, Padre. Una vez más, vamos y le amarás al Señor. Amarás al Señor de todo tu corazón. Es el Señor. Amarás al Señor de todo tu corazón. No es el Señor. Así es, Padre. ¿Cómo no amarle, Señor, si usted entregó todo por nosotros? ¿Cómo no amarle, Señor, si usted ha tenido cuidado, bendito Dios, de su pueblo, Señor? Bendito Dios, nadie como tú, mi Cristo, nadie como tú, Señor. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Aleluya, Señor. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, y con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti.
siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 Aleluya, gloria a su nombre, bendito eres Dios. Damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, solamente usted lo merece. Y así damos paso, hermanos, a la palabra del Señor, el tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo. Usted prepare su corazón, que esta palabra hable a nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es glorificar a Dios, hermano, exaltar su nombre, darle honor y gloria al que es digno de ser glorificado. Recordar esos cantos, recordar a nuestras hermanas aquí danzándole al Señor. Amén. Pero sé que ustedes también se gozaron en su casa. Amén. Vamos a continuar, bien decía nuestro hermano Adolfo. Continuaremos con la tercera iglesia del Apocalipsis, la cual, amada iglesia, se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso del 12 al 17. Repito, Apocalipsis 2, del número 12 al versículo número 17. Antes de darle lectura, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias por su bondad, por su misericordia, por su gracia, por estos momentos tan hermosos, mi Dios, en el cual, Padre precioso, tenemos la dicha, Señor, aún de poder abrir nuestros labios, de exaltar, de bendecir, de darle honor y gloria al que es tres veces santo, tres veces santo. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. A usted, Señor, y solo a usted, Dios mío, Señor, sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame leerlos, hermanos, de una manera continua, y ya después estaremos leyéndolo detenidamente. Dice la palabra de Dios, repito, capítulo 2, verso número 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, nuestro Señor Jesucristo, desde luego. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca. Y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que la recibe. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, únicamente muy rápido. Recordando, amada iglesia, que estamos viendo ya ahora los 7 mensajes a la iglesia del Apocalipsis, dándole un seguimiento, vamos a decirlo de esta manera, profético, en el sentido de que las 7 iglesias del Apocalipsis, representan 7 periodos de la iglesia, universal, de la iglesia cristiana. Y cuando digo universal, desde luego no me refiero a una religión, me refiero a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vimos hace 15 días la iglesia apostólica, la cual se cree que inicia aproximadamente del año 33 al año 100 y es considerada como la iglesia apostólica. Posteriormente, la que se vio la semana pasada en labios de nuestro hermano Adolfo, que es la iglesia perseguida. Es la iglesia, hermanos, en la cual sufre persecución, la iglesia en la cual, hermanos, abarca aproximadamente del año 100 al año 312, algunos lo manejan hasta el 313, y ahora estaremos viendo la iglesia imperial, o también algunos conocidos como la iglesia indulgente o la iglesia matrimonio. Quiero hacer un pequeño ahí comentario en que las fechas no son fechas exactas, son fechas aproximadas, y que también dependiendo de cada uno de los hermanos, de los estudiosos, que puedan aplicar estas fechas, pero siempre entendemos que abarcan estos periodos de la iglesia. Bien, como ya leímos, capítulo 2, verso del 12 al 17. Vamos a ver un poco, hermanos, nada más. Quiero irme un poquito rápido en lo que viene siendo un poco del contexto de lo que era la iglesia en Pérgamo, la tercera iglesia a la que Cristo envía su mensaje. Pérgamo significa matrimonio o elevación. Ese lugar, algunos consideran que cuando Babilonia es derrotada por los asirios, todo lo que venían siendo los magos fueron expulsados, y la gran mayoría de ellos fueron a terminar en esta área, en lo que viene siendo Pérgamo. Algo que caracterizaba, hermanos, a Pérgamo como tal, hermanos, es que en esa ciudad habían muchísimos dioses, muchos dioses. Algunos de los más conocidos, hermanos, era el templo a Zeus, considerado como Dios Salvador, el templo a Atenea, el templo a Dionisio, que es considerado como el dios del vino, pero también había uno, hermanos, al cual muchos adoraban, que era al dios Esculapio. Este dios Esculapio es el dios de la sanidad. Durante el gobierno, hermanos, de Diocleciano, allá por el 312, hermanos, los cristianos que eran apresados, hermanos, eran llevados a Pérgamo, hermanos, a cortar una piedra en aquel lugar, pero ellos, hermanos, se rehusaron a esculpir la imagen de Esculapio y fueron muertos por ser seguidores, por no querer hacer la imagen de este hombre, el cual era considerado también como un dios. En la iglesia de Esmirna, hermanos, la que se vio la semana pasada, vimos las grandes persecuciones en contra de los primeros cristianos. 10 son las más conocidas, las 10 grandes persecuciones, pero hubieron desde luego más. Pero sucede algo muy importante, que a pesar de que había una gran persecución a la iglesia comúnmente llamada primitiva, a la iglesia de Cristo,
uno podría decir que entre más era perseguida, más tenía que menguar, pero oh sorpresa, entre más la iglesia era perseguida, la iglesia de Cristo iba creciendo, y la gloria sea a Dios. Satanás se da cuenta que perseguirla no la estaba extinguiendo, sino al contrario, la iglesia de Cristo se expandía cada día más y más y más y más. El emperador romano Diocleciano fue uno de los más sanguinarios para perseguir a la iglesia. Algo muy importante en este periodo, son muchas las cosas que se podrían ocupar en esta parte, hermanos, pero llama la atención que el significado sea matrimonio, que sea unión, porque aquí, hermanos, inicia, hermanos, lo que viene siendo la fusión del cristianismo con celebridades, con festividades, vamos a decirlo de esta manera, paganas. Y lo vamos a ver de la siguiente manera, repito un poco más rápido. El emperador romano, esto ya lo leí, Constantino, en su lucha con el hijo de Maximiano, sale vencedor el 28 de octubre del 312 en la conocida batalla del puente Milvio. Un día antes de esta batalla, Constantino, amada iglesia, tiene una visión, vamos a llamarlo de esta manera. Tiene una visión en la cual en la noche se le presenta una imagen de una cruz en el cielo, con la leyenda diciendo lo siguiente: in hoc signo vinces, que traducido quiere decir con este signo vencerás. Y así adoptó, hermanos, y así adopta el cristianismo y deja de perseguirlo. En el 312 hacia atrás, hermanos, la iglesia cristiana era sumamente perseguida, aún un poco antes, iniciando este periodo. Repito, puse el ejemplo, hermanos, que cuando los cristianos eran apresados, iban llevados, hermanos, a trabajar en lugares donde tenían que cortar piedra, y de ahí se hacían esculturas. Y una de ellas es muy conocido porque en aquel entonces había una escuela de medicina muy, muy conocida, la escuela de medicina de Pérgamo. Y, hermanos, Esculapio era un dios, hermanos, que estaba parado y que tenía como una vara, y en la vara, hermanos, estaba envuelta una serpiente así alrededor. Y esa era, hermanos, el símbolo de Esculapio. Y como era el Dios de la medicina, el Dios de la sanidad, al día de hoy, hermanos, el símbolo, no sé si sea el nombre correcto, que usan la gran mayoría de los médicos, es ese, es una vara con una serpiente enredada. De ahí proviene todo eso. Bien, ahora no quiero decir que los médicos, ¿verdad? Es mal todo eso era parte de lo que se venía desde este hombre Esculapio. Ahora, en la iglesia la tradición, hermanos, recogida por Eusebio de Nicamedia, cuenta, hermanos, que cuando él ve esta imagen, hermanos, cuando él ve esta imagen en el cielo como una cruz con esta leyenda, él decide parar la persecución a los cristianos. Hasta antes, repito, los cristianos murieron de una manera terrible, de una manera, hermanos, como mártires de la iglesia. Pero cuando Constantino ve esta imagen en el cielo, decide, hermanos, terminar la persecución, hermanos, hacia los cristianos, ya que ciertamente él vence en esta guerra que él tuvo, hermanos. Pero es ahí, hermanos, donde empieza el pequeño gran problema. ¿Por qué? Porque hasta el 312, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia de los apóstoles, hermanos, la iglesia que se guardó, la iglesia, hermanos, que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia, hermanos, era pura, sin mancha. Pero ¿qué pasó en este entonces? Que entonces la religión cristiana, por llamarlo de alguna manera, la religión pasa a ser la religión oficial de todos. Y Constantino, al decir esta parte de que iba a ser la religión oficial, la cual ya no se iba a seguir persiguiendo, entonces empieza a evangelizar, y lo pongo así entre comillas, y piensa a llamar a todos los que pertenecían a él a que fueran y que perteneciesen a la iglesia cristiana, o a la religión cristiana, mejor dicho. Y ahí es ahí cuando nosotros entendemos lo siguiente:
que empieza una mezcla, que empieza, hermanos, un matrimonio, que empieza, hermanos, algo que se conoce como fusión, en el cual las ideas que la gente que venía al cristianismo, venía sí al cristianismo, pero no venía con una convicción real, no venía con un verdadero arrepentimiento, con una verdadera regeneración, venían porque era el mandato de Constantino que todos tenían que hacer de esa manera. Y es ahí, hermanos, en donde entonces, a partir de entonces del año 312 en adelante, surgen una infinidad, hermanos, de circunstancias que se empiezan a mezclar. Voy a decir algunas únicamente muy rápidamente. Los primeros cristianos dependían absolutamente de Cristo hasta este año, pero ahora, hermanos, el emperador los iba a proteger. Empiezan las mezclas entre el paganismo y el cristianismo. En el año 330 aproximadamente, hermanos, se inicia la oración hacia los muertos. Posteriormente, la cruz se convierte en un símbolo del cristianismo. La adoración de los santos, de los ángeles, se instituye por primera vez el sacrificio, es decir, la misa. Se comienza a adorar ya de manera diferente a María. Los sacerdotes comienzan a vestirse de una manera diferente a los laicos. Se introducen doctrinas del purgatorio, servicios de adoración, hermanos, se empiezan a llevar únicamente en latín, y ahora las oraciones ya no solamente adoraban a María, sino ahora las oraciones eran dirigidas hacia María, y son demasiadas, hermano, lo que sucede en este tiempo. Estamos hablando, hermano, de un contexto cultural de lo que viene siendo este periodo, repito, aproximadamente del año 313, algunos lo manejan en el 400, otros en el 500, yo lo manejé en un promedio del año 540 y tantos, en el cual se termina este periodo. Ahora, ¿qué es lo que Cristo les está diciendo a esta iglesia? ¿Cuál es el mensaje que Cristo le va a decir a esta iglesia? Vámonos al versículo número 12. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Quiero hacer un pequeño hincapié ahí. En todas y cada una de las iglesias, el mandato es el siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, etcétera. Pero el mensaje está escrito de esta manera, y quiero que pongamos mucha atención. Dice: escribe al ángel de la iglesia, al responsable de la iglesia. Sí, el mensaje era para la iglesia en general, pero los mensajes como tal, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene espada aguda de dos filos dice esto. Primeramente, se presenta Cristo. ¿Cómo se presenta Cristo, hermanos, a esta iglesia? Como el que tiene la espada aguda de dos filos. El que tiene la espada aguda de dos filos. En la cultura romana, la espada era símbolo de autoridad. En muchas de ellas estaba la frase juzglandi, que significaba el derecho de la espada para impartir justicia, para tener la autoridad de dar y quitar la vida. Pero la palabra de Dios es muy clara, amado, que la espada de dos filos representa la palabra de Dios. La solución a los problemas de las iglesias es siempre tener la ley como ley, la palabra de Dios. Sí, es cierto, hermanos, podemos auxiliarnos de muchas cosas, pero la regla de fe en toda iglesia cristiana, la regla de fe tiene que ser siempre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la espada, la de dos filos, la que juzga y la que separa del error. Cristo usó su palabra para santificar a la iglesia. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo usó su palabra para limpiar a la iglesia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús usa la palabra para darle alegría. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo estéis vosotros, y vuestro gozo sea con ustedes. Ahora, Cristo inicia mostrándose como que Él es, lo que vimos en el primer capítulo. Se muestra Cristo, hermanos,
como aquel que de sus labios, que de su boca, mejor dicho, sale una espada de doble filo, de dos filos. Sin duda alguna, hermanos, ahora la palabra de Dios viene en el sentido de hablarle a la iglesia. Dice, el que tiene la espada de dos filos va a hablar, va a decir esto. Repito, a mí me llama la atención esta parte, que cada una de las iglesias inicia diciéndole, escribe al ángel de la iglesia. Y esto es una responsabilidad para todos aquellos que tenemos la bendición de servir a Dios en una iglesia. Escribe al ángel, escribe, dice, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Fíjense, versículo 13. E inicia diciendo, hermanos, lo que también le dice a las demás iglesias. Yo conozco tus obras. Recordar que esta frase, hermanos, debemos recordar que esta frase se la dice a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Esto nos habla, amada iglesia, de un Dios omnisciente que todo lo sabe. Nos habla de que Jesucristo sabe lo que nosotros estamos haciendo. Repito, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Yo conozco tus obras. Le está diciendo al ángel, al mensajero, yo conozco tus obras. Dice, aquí la palabra obras, hermanos, significa trabajador o laborador con esfuerzo y ocupación. Es decir, yo conozco cómo tú te estás conduciendo, yo conozco cómo tú te estás dirigiendo, que sin duda alguna aplica a la iglesia, amén, porque el Señor conoce lo que estamos haciendo para Él. Nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, para el Señor quedará sin recompensa, y la mejor recompensa que podemos tener nosotros es la misma presencia de Dios en nuestra vida. Y como lo hemos dicho muchas veces, nosotros hacemos obras ya porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Después dice, yo conozco tus obras y donde moras, es decir, donde te alojas permanentemente, donde habitas. El ser cristiano en Pérgamo, hermanos, era un compromiso muy difícil y Cristo lo sabía. El ser cristiano en Pérgamo, hermanos, es tener, hermanos, en lo alto, lo voy a ver un poquito más adelante, aquellos grandes ídolos, aquellos grandes lugares donde la gente, hermanos, iba a adorar a aquellos ídolos. Fíjense, dice, yo conozco y sé a donde tú moras. El cristiano, el deber del cristiano es ser ejemplo donde Dios lo ha colocado. Dios, hermanos, levanta un pequeño remanente en Pérgamo, una ciudad, hermanos, repito, donde había muchos ídolos. Muchos ídolos, y uno de los más grandes era el de Zeus. Y dice, yo conozco en dónde moras, sé en dónde tú estás parado y sé lo que estás pasando. Los cristianos de Pérgamo demostraron ser fieles, hermanos, a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Y dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Ahora, y aquí es donde inicia, donde está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿En dónde? ¿En dónde moraban, hermanos, los cristianos de Pérgamo? Bueno, dice que moraban en donde estaba el mismo trono de Satanás. Hay muchas, estuve estudiando todo esto, hermanos, hay muchas interpretaciones de cuál era el trono de Satanás. Pero la más acertada, vamos a decirlo, en la cual muchos estamos de acuerdo, hermanos, que se cree que se refería, hermanos, directamente al templo de Zeus. Si ustedes tienen la oportunidad, amada iglesia, de un tiempo buscar esto por internet, hermanos, se darán cuenta por qué lo digo todo esto. Se lo voy a decir así a grosso modo. Hermanos, el trono donde estaba Zeus estaba en una colina. Y es ahí, hermanos, en donde se ergía, hermanos, una estatua, dicen que de 20 metros aproximadamente, donde estaba la estatua, hermanos, de Zeus. Para ellos era considerado como Dios Salvador. Una herejía, hermanos, para los que conocemos a Cristo, porque sabemos que el único que nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, donde mora, donde está el trono de Satanás. Repito, estaba situada en una colina allá en Pérgamo. Si tienen la oportunidad de buscar en internet, busquen lo siguiente. Allá en el año de 1875, hermanos,
se descubre, hermanos, todas las ruinas de este gran trono, de este lugar, hermanos, tan grande. Y esto, hermanos, es trasladado pieza por pieza, hermanos, desde Pérgamo, hermanos, es trasladado hasta Berlín. Y construyen, hermanos, aquel templo que estaba en Pérgamo, lo construyen en Berlín, en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, se llevan este trono, hermanos, a San Petersburgo. Después de un tiempo, ya por el año de 1959, hermanos, es regresado nuevamente a Berlín. Y en el 2020, o sea, en este año, hermanos, va a ser la reapertura nuevamente porque estuvo cerrado por muchos años. Por muchos, el trono de Satanás, amado, representa a Zeus, porque Zeus representaba, hermanos, el Dios Salvador, el Dios al cual adoraban cada uno y todos los que habitaban en aquel lugar. Vivir en un lugar, hermanos, donde la gran mayoría de las personas adoraban, repito, estaba Esculapio, estaba Zeus, estaba Afrodita, a ver, déjenme recuerdo bien. Estaba, Atenea, Dionisio, el dios del vino, etcétera. Pero ser cristiano en ese entonces, hermanos, no era fácil. Porque, hermanos, tenían que vivir en esa situación. Ahora, para muchos, hermanos, en la actualidad el ser cristiano, hermanos, no padecemos nada de esto. El ser cristiano, hermanos, es tener la libertad de poder ir por la calle, de poder ir predicando con un micrófono, el poder hacer una campaña, etcétera. Tenemos la libertad, amada iglesia, de hacerlo esto. Los cristianos de Pérgamo no lo podían hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque en el lugar donde ellos estaban, amada iglesia, era un lugar en el cual, hermanos, estaba el mismo trono de Satanás, refiriéndose a esto. Ahora, para ellos era muy difícil, pero Dios, hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo los elogia por lo siguiente. Aún estando, hermanos, en ese lugar, les dice: pero a pesar de todo esto, tú retienes mi nombre. Lo más rescatable, o algo, hermanos, muy, vamos a decirlo, que quedó muy recordado, o tiene que ser algo que nos recuerde mucho, hermanos, en este periodo. Lo más rescatable fue el concilio de Nicea, allá por el año 325, en el cual, hermanos, se declara a Jesucristo, o se dice que Jesucristo es Dios. En el concilio de Nicea, hermanos, había un pequeño conflicto ahí con los arrianos. Los arrianos decían que Jesucristo era simplemente creación de Dios, pero que no era Dios mismo. En el concilio de Nicea, hermanos, se establece y se reconoce a Jesucristo como Dios, y los arrianos, hermanos, son expulsados. Se crea el famoso credo de los apóstoles, que algunos no lo recordamos ya, pero es muy conocido en la iglesia popular porque se repite muy continuamente. Creo que el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Es el credo, hermano, de los apóstoles. Los arrianos fueron expulsados. A esta iglesia no se le pudo encontrar ninguna herejía. Había un pequeño problema ahí. Otra de las cosas importantes en este periodo, hermanos, fue en el concilio de Constantinopla, en el cual defendieron, hermanos, la deidad del Espíritu Santo. En el concilio de Éfeso, hermanos, se declaró que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. En el concilio de Calcedonia se afirmó que Cristo es humano así como divino. En el segundo concilio de Constantinopla, hermanos, se sostuvo que Cristo es hombre y Dios en una sola persona. Los cristianos los cristianos de aquel entonces, hermanos, podían decir libremente: Jesús es el Señor. Y se rehusaron a decir: César es el Señor. Todo aquel que rehusaba a decir que César era el Señor, hermanos, tenía persecución. Pero ellos, hermanos, prefirieron honrar a Dios. Por eso dice: retienes mi nombre. Esa era una de las ventajas, eso era algo de lo que le elogió Cristo a esta iglesia.
Y dice, y no has negado mi fe. Se mantuvieron firmes, su fe en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, pero como Dios mismo, se mantuvo a pesar de todo. ¿Pueden imaginar lo que dije hace un momento? Simplemente en el trabajo a los cuales ellos los llevaban como esclavos, hermanos, se rehúsan a hacer la imagen de este hombre, y por ello, hermanos, eran muertos. Ahora, dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas significa el que se opone. Algunos dicen que pudo haber sido el pastor de esta iglesia. El historiador Tertuliano narra una historia donde dice que murió. Fíjense, el historiador Tertuliano, hermanos, narra la historia de cómo murió, hermanos, o cuenta la historia de cómo murió, hermanos, Antipas. Y él escribe, hermanos, que Antipas fue encerrado, hermanos, dentro de un toro de bronce. Y en el toro, hermanos, prendieron fuego en la parte de abajo y murió asado completamente, porque lo encerraron en la parte del toro adentro y prendieron fuego, y de esa manera se cree que murió Antipas, sin en ningún momento, hermanos, en ningún momento volver hacia atrás. Según el padre de la iglesia Tertuliano, repito, se opuso rotundamente a darle el culto a Escolapio, es decir, sufrió como un mártir. Por eso dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, o es decir, mi fiel testigo o mi fiel mártir, fue muerto por vosotros. Miren, hasta ahí, hermanos, es lo que Dios les está aplaudiendo a esta iglesia. Nuestro Señor Jesucristo le dice, pero yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, que retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Amada iglesia, ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos parte de esto? Que el Señor conoce nuestras obras, que sabe dónde moramos, que a pesar de donde nosotros nos rodeamos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los ataques del enemigo, retenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nunca le hemos negado, y que aún en la persecución permaneceremos fieles a Él. Amada iglesia, como les decía hace un momento, en verdad que nosotros no estamos padeciendo persecución. Hoy hay entre algunos consiervos a lo mejor un cierto no conflictos, sino algunos pensamientos diferentes, en que si esto que está pasando es parte de una persecución, en que si no lo es, etcétera. Miren, amado iglesia, creo de una manera personal que cuando tú ves, hermanos, lo que es una verdadera persecución, cuando tú ves, hermanos, estas historias, cuando tú escuchas lo que está sucediendo en China, cuando tú ves, hermanos, lo que sucede en otros países, en donde con el simple hecho de llamarse cristianos, hermanos, es sinónimo de muerte, tú dices, esto no puede ser una persecución. Bendecimos a Dios, amado iglesia, porque tenemos la libertad de estarlo haciendo, aún a través de redes sociales, que deseamos estar aquí, amén. Pero cabe hacernos una pregunta en esta noche. ¿En verdad no has negado tu fe? ¿En verdad retienes el nombre de Cristo? ¿En verdad aún tienes ese mismo gozo, esa misma alegría, hermanos, cuando buscas al Señor? Hay algo en el corazón de un servidor, y sé que de algunos hermanos, de tener carga por muchos hermanos que sabemos que tal vez no tengan esa relación con Dios. Por eso es necesario, amada iglesia, que nosotros tengamos una búsqueda personal íntima con Dios. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjense, unas pocas cosas, pero que era necesario corregirlas, porque lo que no se corrige a tiempo, hay problemas en el futuro. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam.
La doctrina de Balaam ustedes la pueden ver, por cuestión de tiempo vamos nada más a dar así por encimita, pero pueden leerlos en el capítulo 24 de Números, 22 al 25 aproximadamente del libro del Números. A grosso modo, Balaam, hermanos, es contratado por Balac de los moabitas para maldecir a Israel, pero termina siendo bendecido 3 veces. Al no poderlo bendecir, hermano, esto es algo bien importante. Al no poderlos maldecir, hermanos, fíjense, por eso dice que tienes ahí a unos que otros que tienen la doctrina de Balaam. Al no poder, hermanos, ellos, maldecir Balaam al pueblo de Israel, sigilosamente, hermanos, o astutamente, hermanos, ¿cómo hizo que el pueblo de Dios cayera? Léanlo del capítulo 22 al 25, desde tarea diríamos aquí. Te darás cuenta, hermanos, que no los pudo maldecir, pero la forma en que hizo caer al pueblo de Dios, hermanos, a Israel, fue, hermanos, en que las mujeres moabitas tuvieron relación con los de israelitas, los cuales tenían que guardarse. Entonces, ¿qué hubo ahí? Una mezcla. Hubo, hermanos, ahí fornicación. Hubo ahí, hermanos, algo en lo cual Dios mismo dice en su palabra, hermanos, que Dios se airó en contra de ellos, hermanos, y llegaron a morir, si no lo recuerdo, aquí lo leí, no lo recuerdo, 24,000 o 14,000, no lo tengo ahorita fresco, hermanos, únicamente porque se metieron con las moabitas. No los pudieron destruir maldeciéndolos, pero sí de esta manera. ¿Qué pasó en este tiempo, hermanos? El enemigo empezó a destruir, hermanos, a perseguir a la iglesia de Cristo hasta el 312. Como vio que no los podía destruir, hermanos, como el enemigo vio que entre más eran perseguidos, más se extendía el evangelio, más se extendían, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Una fusión, una mezcla. El clásico divide y vencerás. Al no poderlos maldecir, aplicó esto. Hizo pacto de casarse con sus hijas y hubo una mezcla y una contaminación social y desde luego y sobre todo espiritualmente. Y esto, hermanos, no ha terminado hasta el tiempo, no terminó hasta el tiempo aún el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo hablaba: no os unáis a yugo desigual con un incrédulo, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y tú puedes verlo, amada iglesia, y lo hemos visto nosotros. Ahí está el hermanito, ahí está la hermanita fiel, entregada a Dios, que está buscando el rostro de Dios, pero viene ahí el incircunciso, pero viene ahí la filistea, hermanos, y ¿qué es lo que hace? Derriba todo. Y esto es la técnica o la táctica que estaba usando el enemigo. Y ahora lo mismo hizo con la iglesia de Cristo. No la podía destruir. Vio que, hermanos, aunque había persecución, la iglesia crecía. ¿Qué fue lo que hizo? O permitió una mezcla, hermanos, entre el cristianismo, entre los que eran verdaderamente cristianos y todos aquellos que fueron llamados a ser o pertenecer a una religión. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. De igual modo se aplica a su relación entre el cristiano con el mundo. El cristiano debe de guardarse, nosotros debemos de guardarnos del mundo. La iglesia, hermanos, pudo resistir los ataques de Satanás desde afuera, pero dentro de ella se habían filtrado malas enseñanzas. Repito, la iglesia se mantuvo hasta el año 312, 313 se mantuvo. Pudo, hermanos, aguantar todo el ataque del diablo, tuvo aguantarlo. Pero, hermanos, desafortunadamente, hermanos, dentro de ellas se habían filtrado malas enseñanzas, entre ellas la de Balac, el de divide y vencerás, entre ellos, hermanos, la doctrina de los nicolaitas, que ya la vimos en Efesios, pero no la vamos a ver para irnos adelantando. A comer cosas sacrificadas, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fue la mejor táctica que no pudo maldecir al pueblo, pero lo sedujo con las mujeres moabitas y fornicaron con Israel. Bueno, me adelanté un poquito. La ira de Dios se encendió contra ellos y en ese día murieron 24,000 hombres. Oh, sí, lo tenía aquí adelantito. 24,000 hombres murieron. Hubo una fornicación, hermanos, ahí espiritual con otros dioses.
Esta es una clara referencia, hermanos, al tiempo en el que se fusionó la iglesia primitiva con las costumbres idólatras del Imperio Romano. Ahora, y continúa diciendo, ahora le da un consejo. Ya primero, hermanos, y esto lo vamos a ver en todas las iglesias, primero, hermanos, se muestra quién es Cristo, después vemos cómo elogia a esa iglesia, después, hermanos, ve la condenación a esa iglesia y después le da un consejo a esta iglesia. Dice, por lo tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete, metanoeo, cambio de mentalidad, pensar diferente. La solución es volver a la palabra de Dios, la cual es una verdad absoluta. De ahí la importancia, amada iglesia, de buscar siempre a Dios a través, sí, de la oración, de nuestro encuentro, pero también de la lectura. Dice, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto. Vendré a ti pronto. No olvidemos lo que dice a cada una de las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia. El vendré a ti pronto es para el pastor de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y pelearé con ellos con la espada de mi boca. No era para toda la iglesia, sino para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se metieron silijosamente a ese lugar, con la doctrina de Balaam y de igual manera con los nicolaitas. Cristo declarando la guerra, hermanos, en contra de los que estaban arruinando la iglesia. Con la espada que sale de su boca somos confrontados en el pecado y con ella hay convicción de pecado. Es la palabra de Dios, hermanos, la que va a discernir siempre. Y al último les da una promesa. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido hasta ahí. Primero dice, al que venciere. ¿Para quién es la promesa? Al que vence. El desafío de Cristo, hermanos, está dirigido al que vence. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La promesa es, hermanos, para el que vence. Y dice, le daré de comer del maná escondido. El maná escondido, hermanos, era el alimento que Dios, hermanos, enviaba a los hijos de Israel en el desierto. Representa la palabra espiritual que provee Dios y la palabra de Dios. Los israelitas, hermanos, tenían que buscarlo de una manera individual. Jesús dijo que Él era el maná que descendió del cielo. Dice en San Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El maná se debe de buscar diario. Ahora, dice que les daré a comer del maná, les daré en un futuro. Primera de Juan 3:2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Una de las promesas que Dios le da a la iglesia de Dios, aquel que va a vencer, hermanos, es que le dará de comer el maná, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, termina diciendo, y le daré una piedrecita blanca. Y le daré una piedrecita blanca. Dice, la piedrecita blanca. Hay dos interpretaciones o hay dos ideas de a qué se refería esto de la piedrecita blanca. La primera, una de ellas es la siguiente. La piedrecita blanca significaba absolución. Si una persona era juzgada, hermanos, y se encontraba inocente, el jurado, hermanos, tomaba una piedra, tenía dos, una negra y una blanca. El jurado tiraba una piedrecilla blanca que quería decir que era absuelto de la culpa. Es decir, en un juicio que había, se presentaban, hermanos, los argumentos, se presentaban las pruebas, etcétera, y hermanos, entonces el que era juzgado, si era encontrado no culpable, agarraban una piedrecilla blanca y la aventaban, y eso quería decir que esto era absuelto, es decir, que era libre de toda culpa.
Y bendecimos el nombre de Dios porque Romanos 5:1 dice: justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él somos absueltos de la culpa del pecado. Bendito Dios por eso. Y la última interpretación dice: en los juegos romanos al vencedor se le daba una piedrecilla blanca. Con ella tenía el derecho de presentarse a una fiesta que organizaban en honor los ganadores. La piedra era un boleto de entrada, la cual traía su nombre. Es decir, la otra representación de esta piedrecilla, hermanos, si pueden imaginarse, al que venciere, primero Dios le va a dar de comer del maná, pero también le va a dar una piedrecilla blanca escrita con un nombre que nadie sabe sino solamente al que se la ha dado. Y bendecimos a Dios porque deseamos eso en algún día. En aquel entonces era de esta manera. En los juegos romanos el que vencía se le daba una piedrecilla y se le ponía el nombre y era, vamos a decirlo de esta manera, su boleto para entrar a la fiesta. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bendecimos a Cristo, hermanos, porque esa piedrecilla que el Señor nos ha de dar, hermanos, llevará nuestro nombre. Porque, hermanos, somos invitados, así como aquel gladiador o aquel que peleaba y era invitado. Amado, hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe, como dijo Pablo, y ahora, hermanos, le tenía a él una corona. Dice la palabra de Dios que recibiremos una piedrecilla blanca. Amada iglesia, la tercera iglesia a la cual se dirige el apóstol Juan, hermanos, o Jesucristo a través de él, hermanos, abarca un periodo de la Iglesia Universal del año 312 o 313 aproximadamente, hermanos. Repito, ahí hay variedad de fechas para algunos lo manejan en el 400, 500 y algunos hasta el 606 después de Cristo. ¿Cuál es la importancia de esto, amada iglesia? Como lo hemos estado viendo, y con esto finalizo, como lo hemos estado viendo, hermanos, el tiempo de la iglesia se va acercando. Ya han pasado desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la tercera, hermanos, iglesia, han pasado aproximadamente 600 años. Para algunos, repito, que la llaman como la iglesia universal, para ellos abarca del siglo IV al siglo V, desde el edicto de Constantino 312 hasta la caída de Roma en el 476. Amada iglesia, cada una de estas iglesias van representando un periodo de la iglesia universal. Hasta este tiempo, hermanos, la palabra o las aplicaciones o la palabra profética se fue cumpliendo tal y como es: matrimonio, la unión. Desafortunadamente aquí, hermanos, es en donde la iglesia de Cristo, amada iglesia, desafortunadamente es aquí en donde empieza, hermanos, o empiezan a surgir una infinidad, hermanos, de cosas que son introducidas al cristianismo. La gente venía al cristianismo no por convicción, por obligación. La gente se volvía cristiano porque era el decreto de Constantino, pero no había una convicción real en su corazón, no había un verdadero arrepentimiento, no había una verdadera regeneración. Oh, amada iglesia, qué lamentable sería saber que así como representa 7 periodos de la iglesia, pueden representar, hermanos, el estado actual de cada iglesia, pero también puede representarles el estado individual de cada cristiano. Si lo aplicamos a la iglesia, pongan atención, si lo aplicamos a la iglesia, amado Cristo, qué lamentable sería, hermanos, de que muchos de los que se llaman cristianos, hermanos, simple y sencillamente se hayan vuelto cristianos, no por convicción, sino por una herencia, porque mis padres son cristianos.
porque si no voy a la iglesia no puedo salir, porque si no hago esto me van a castigar. No, amada iglesia, no, porque lo vemos claramente que se volvían cristianos, y lo pongo entre comillas, se volvían parte de ellos, hermanos, por obligación. Y mira, hermano, esto que voy a decir, yo lo he creído hace mucho tiempo. Hoy parece que obligamos a la gente a que acepte a Cristo, y parece que presentamos a un Cristo, amada iglesia, que le está rogando al ser humano: ándale, por favor, déjame entrar, por favor. Y muchas veces hacen un llamado o hacen una oración, hermanos, ya nada más para que, vamos a decirlo de esta manera, para que los deje uno, y no hay una convicción real. El que convence es el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no los llevemos a que oren, que no, pero que les compartamos el verdadero evangelio de Cristo. Ahora, aplícalo a tu vida personal. ¿Verdaderamente llegaste a Cristo o estás en Cristo con una convicción real? ¿Verdaderamente al día de hoy te consideras cristiano porque naciste de nuevo? No porque toda tu familia ha sido cristiana, no porque naciste en cuna cristiana, no. Hay en ti una verdadera convicción del cristianismo, una verdadera convicción de quién es Dios, una verdadera convicción de entregarle tu vida al Señor. Si es así, bendito Dios. Pero si no tienes una convicción verdadera, si estás en una iglesia por estar, es más, si aún participas en una iglesia por participar, eres como la iglesia de Pérgamo. Veía en la semana, no conozco al grupo, veía en la semana, hermanos, una noticia ahí en el internet, en una página que a veces sigo, que se llama Noticias Cristianas. Repito, no conozco al grupo, pero hablaban del vocalista o alguien que tocaba en ese grupo, que dijo que confesó estar en esa banda, en ese grupo cristiano, y confesó ser ateo, y confesó no creer en Dios. Pero estaba y tocaba en conciertos cristianos. Pero tocaba tal vez en su iglesia, no lo sé. Estoy comentándote algo que leí. No quiero caer tampoco en la imprudencia de decir algo que no sea cierto. Fue algo que yo leí, aclaro. Habría que hacernos esa pregunta, iglesia. Habría que preguntarnos eso. ¿La convicción que tú tienes de ser cristiano es verdadera? ¿La convicción de que Cristo murió por ti y de entregarle tu vida es verdadera? O como muchos cristianos del año 312, después de este edicto que se volvía la religión de Constantino, entonces todos quisieron ser cristianos. Bueno, no quisieron, fueron obligados. Eso tendríamos que meditarlo. Tú que eres hijo tal vez de que tus padres son cristianos y que te criaron desde cuna, bendito Dios, porque también es una bendición. Pero tú también tienes que experimentar un verdadero arrepentimiento genuino. Tienes que tener una convicción personal con Dios. Porque este fue lo que sucedió, hermanos, y así se fue en decadencia. Porque entonces ya ahí entró vamos a verlo, el papado y tantas cosas. Que sí, hay muchas cosas, como me decía una vez un pastor, hay muchas cosas que tendríamos que ponernos pensar. Ciertamente esta es la iglesia de Cristo, es la iglesia de los apóstoles, pero que se fue pervirtiendo. Pero también estoy seguro y en verdad que siempre durante estos periodos en los cuales hubo mezcla, en los cuales, hermanos, hubo fusión, en los cuales hubo, hermanos, cristianismo únicamente superficial, también estoy seguro que hubo un remanente que se guardó, un remanente que guardó las palabras de Cristo, un remanente que guardó las palabras de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, que murieron, hermanos, con la convicción
de quién era Cristo. Hubo una mezcla, sí, pero también sé que estoy seguro que hubo un remanente que se guardó. Amada iglesia, que tú seas ese remanente que hoy, al año 2020, guardes esa convicción, guardes la palabra de Dios, tengas la convicción real de quién eres y en quién has creído. Que sea su Espíritu Santo, que sea su Espíritu Santo redarguyendo el corazón, que sea el Espíritu de Dios redarguyendo el corazón. Uno simplemente es portador de la palabra. Lo único rogamos el respaldo de su Espíritu Santo en el corazón de cada uno de mis hermanos. Amado Dios, gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Sé, amado, que cuando estudiamos un poco de historia de todo esto, a veces es un poco complicado, Dios mío, las fechas y todo esto. Si en algún momento, Señor, ha habido algunas fechas erróneas, Dios mío, ruego perdón, Padre precioso. Pero creo que el mensaje principal de ellos, Señor, es lo que usted le daba a esta iglesia, mi Dios. Y hoy entendemos, Dios mío, Señor, que esta iglesia, Padre precioso, la iglesia imperial, Señor, la iglesia del siglo, esta iglesia indulgente, Padre precioso, abarcó un periodo de la historia de la iglesia de Cristo, pero también se aplica a nuestra vida y también a nuestra iglesia, Padre. Ayúdanos, Dios mío, si en algo, Señor, estamos fallando, diríjanos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Que la convicción de su Espíritu Santo sea en el corazón de tus hijos. Señor, queremos serle fiel, Señor. Su promesa, Señor, es al que venciere. Al que venciere. Hemos visto en Éfeso, Esmirna y ahora Pérgamo, Señor. Al que venciere, tienes promesas, Señor. Tienes un regalo precioso, Señor. Por eso queremos permanecer fiel, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me rindo a ti, Padre. Yo me rindo a Él.
Padre, queremos serle fiel, Señor, permanecer, bendito Dios. Queremos, Señor, permanecer hasta el final, bendito Dios, pero necesitamos, Señor, que su Espíritu Santo guíe nuestras vidas, Señor, que nos tome de su preciosa mano, Señor, que guarde nuestro corazón, que nos ayude día con día, Señor, a permanecerle fiel, Señor. Padre, queremos pedirle, bendito Dios, en este momento, Padre, que guarde nuestros corazones, Señor. Como decía su palabra, ¿cuántos han de permanecer, Señor, en este tiempo, bendito Padre? Sabemos, Señor, que los tiempos están cercanos, Señor, que usted ya está a la puerta, bendito Dios. Queremos, Señor, que nos ayude, Señor, a permanecerle fiel, Señor. Una vez más, dígale: yo me rindo a Él, solo a ti, mi Cristo. Me rindo a Él, todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle bien. Dígale: yo te entrego mi corazón, Señor, te entrego a mi familia, Señor, en tus manos está, Señor, porque fuera de ti no hay nada, Señor. En tus preciosas manos pongo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, Señor, mi vida, bendito Dios, tómala en tus manos, Señor. Toma control de todo, Padre. Toma mi corazón, Señor. Tómalo, Padre, y ayúdame, Señor, a cada día permanecer fiel, Señor, para que cada una de las promesas, Señor, su pueblo, cada uno de los que conocemos su palabra, podamos ser parte de ella, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga, amada iglesia. Gracias a Dios por este día, por este tiempo. Sea el nombre de Cristo glorificado, sea su nombre exaltado. Meditemos, hermanos, meditemos en la palabra. En verdad que este es un deseo que ha nacido en nuestro corazón. Mediten en la palabra, amada iglesia, o sigan buscando a Dios en oración. Y estemos ahí, hermanos, buscando su rostro. Damos gracias a Dios por esta hermosa noche. Gracias, que el Señor les bendiga grandemente y nos seguimos viendo más adelante. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de nuestros hermanos que están desde aquí transmitiendo. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo.